Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Hoy tenemos un debate de lujo. Tenemos al rector de la Universidad del Rosario, el doctor José Manuel Restrepo, que me ha advertido que sus opiniones obviamente no lo comprometen sino a él, ni más faltaba que representara a la universidad. Muchísimas gracias por aceptarnos. Y además un invitado que tenemos muy frecuente, que es el doctor Aurelio Suárez, experto, analista en temas económicos y sociales. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en el programa de hoy. Y en estos días se ha hablado muchísimo en Colombia de las dificultades pues, que están surgiendo después de una bonanza económica como la que hemos vivido tan grande, sobre si se ha aprovechado bien la bonanza que hubo en Colombia, sobre las consecuencias sociales de la desaceleración de la economía, no solamente para Colombia, sino en la América Latina y en muchas partes, y sobre también, y muy rápidamente, porque el énfasis va a ser en lo económico, sobre el estado de la nación, es decir, cómo ven lo del proceso de paz, cómo puede impactar también en la economía. Rector, a ver, cuénteme usted cómo ve la situación del país frente a las realidades de la inseguridad, la desaceleración económica, el proceso de paz, pues que todos tenemos esperanzas, pero que tiene tantas dificultades. ¿Cómo está viendo? Yo alcanzo a percibir esta realidad, digamos, económica, primero con unos puntos positivos, y es que desde el punto de vista positivo lo que uno ve es que ha habido unos avances importantes en reducción en la tasa de desempleo, en formalización en el empleo mismo. Ha habido también unos avances importantes en la reducción de la pobreza absoluta y la pobreza relativa, un crecimiento de la clase media, que yo creo que es muy importante para una economía y para un país. Lo que estamos viendo hoy es un escenario radicalmente distinto, y es un escenario radicalmente distinto donde se nos atraviesa una realidad nueva, y esa realidad nueva se llama la caída de los ingresos derivados del precio del petróleo, y esa caída de los ingresos derivados de los precios del petróleo pues nos enfrenta a una situación totalmente atípica y distinta, que nos lleva a una situación de preocupación fiscal. Bueno, y los precios de las commodities que también vienen bajando hace rato, las tasas de Estados Unidos que parece que las van a subir y que eso nos pone en dificultades, la falta de una política industrial. A ver, rector. En general, digamos, eso es totalmente cierto. Efectivamente ha habido una situación, enfrentamos una situación distinta en varios frentes, y en ese escenario de nueva situación distinta, pues la preocupación que sigue a continuación es cuál va a ser entonces las estrategias que vamos a desarrollar para que el país crezca, en especial, y esa es mi gran preocupación, a largo plazo. Digamos que la situación de corto plazo uno puede tratar de explicarla, tratar de salir adelante, pero la realidad de fondo es cuál es la situación de largo plazo y cómo vamos a crecer en ese largo plazo. Sí, usted ha dado con un tema que es muy importante, y es esa incapacidad que a veces tenemos los latinoamericanos y los colombianos de pensar en el mediano y largo plazo, siempre es apagando incendios que no siempre son las mejores soluciones. Aurelio, ¿usted cómo ve la situación en general de Colombia? Yo voy a definir económicamente a Colombia como un país en déficit. Colombia es un país en déficit. Tiene el déficit comercial más alto de toda su historia. Tiene el déficit de sus cuentas externas más alto del mundo, 6% del Producto Interno Bruto. Tiene un déficit fiscal, según la Comisión Tributaria, no yo, de 22 billones de pesos en perspectiva. Y tiene un déficit presupuestal cuyo roto no sabemos realmente de qué tamaño es. Es un país en déficit, Colombia, eso hay que reconocerlo. Y también hay que mirar que el desempleo no está descendiendo. Si usted mira el último dato de desempleo, comenzó la tendencia decreciente a volver a crecer. Pasamos de 9% de desempleo a 9,5%. Colombia tiene enormes dificultades económicas. Y la causa no se está combatiendo, que es lo más grave. ¿Qué nos llevó acá? ¿Cierto? Porque una familia cuando entra en déficit tiene que decir, bueno, ¿qué nos llevó acá? Y acá nos llevó una política. Factores foráneos. Pero una política económica, claro, porque se hizo una política económica cuya variable principal de cierre es el capital extranjero. Y está estudiado, y esto no es mío, está estudiado globalmente. Usted puede leer los textos de Bresser Pereira, brasilero, que muestra cómo los países que fundamentan en su inversión en el ahorro externo, terminan en esto, en déficit gemelos, en déficit fiscales, en déficit presupuestales, en déficit en sus cuentas externas y en déficit comerciales. Y la situación... Pero una última cosita, lo del largo plazo, simplemente recordar una frase de Keynes, gran maestro de la economía, en el largo plazo todos estaremos muertos, ¿no? Pero les hago una... Bueno, pero los países que no piensan en el largo plazo tienen
normalmente muchas dificultades en el mediano plazo. Lo Keynes, ¿no? Bueno, pero lo de Keynes no son dogmas. Yo creo que si nos da trabajo creer en los del Papa, pues... Es que a mí me llama la atención que cuando vamos en la curva ascendente del modelo, entonces vamos divinamente, y cuando vamos atajando, Les hago una pregunta a los dos. El impuesto llamado a la riqueza, el impuesto al patrimonio, no es un impuesto mundial. Es un impuesto atípico que se advirtió por todos los sectores que podía hacer mucho daño a la inversión extranjera y a la productividad. El hueco fiscal, pues bien lo dicen ustedes, que no se sabe exactamente. Dicen que 12 billones, muchos dicen que puede ser el doble. La situación fiscal, rector, la situación tributaria de Colombia, ¿usted cómo la ve? No, yo creo que si uno lee dos cosas. Uno, el informe de la Comisión Estructural de Reforma Tributaria Pero Estructural. ¿Va a haber reforma? No, yo no creo, desafortunadamente no creo, y creo que lo necesita el país realmente. ¿Y por qué no va a haber si el gobierno lo ofreció? Hombre, porque yo siento que hay digamos, se nos están atravesando momentos, y seguramente se atraviesa hoy un momento político donde no sé si es apropiado o no sé si el gobierno considera apropiado el lanzamiento de una reforma tributaria estructural, pero la realidad, coincido con Adolfo, es que efectivamente hay un problema importante en términos de déficit fiscal, efectivamente existe, pero si además leo el marco fiscal que acaba de presentar el gobierno nacional, pues quedo con una preocupación adicional. Y la preocupación la resume en tres palabras la Comisión de Reforma Estructural. Ahí es, digamos, una necesidad de recursos importantes, es insuficiente el recaudo fiscal que tenemos actualmente, es ineficiente el recaudo y es inequitativo la forma como estamos recaudando. Las tres cosas son absolutamente ciertas y todos los colombianos... Pero el nivel de recaudación en Colombia no es un nivel promedio. No es insuficiente. ¿Es insuficiente en qué sentido? Efectivamente, lo que acabas de decir puede ser cierto. Hay un alto recaudo para los pocos que tributan. Exacto. Pero en el recaudo total, proporcionalmente, estamos muy por debajo de los países OCDE. Luego, hay, digamos, unos pocos que tributan mucho, excesivamente, y en general tributamos muy poquito. Eso es absolutamente cierto. Pero la preocupación de fondo, cuando uno lee las dos cosas, es lo que viene después de que los impuestos temporales que adoptamos se acaben. Estamos hablando del año 2021. En el 2021 va a haber una necesidad de 3 puntos del Producto Interno Bruto solamente para este tema. ¿Usted cree que lleguemos hasta el 2021 Ojalá con lleguemos, este déficit fiscal sin una reforma tributaria nueva? Yo creo que con algunos ajustes menores de pronto el país puede sobrevivir 1 o 2 años, pero lo que tengo claro es que en el largo plazo va a necesitar ajustar gasto, ajustar impuestos, ajustar en general toda la estructura tributaria, incluyendo el tema de evasión. Y las políticas, porque el descenso de la producción industrial en Colombia es realmente preocupante. Pero fíjese que yo creo que yo tengo una visión, una lectura un poco diferente a la del doctor Restrepo. ¿Cuál es la lectura que yo tengo? Es que es probable que el gobierno pase algunos proyectos de ley en materia tributaria. Se habla de que haya un régimen contributivo para las llamadas ONGs o organizaciones sin ánimo de lucro, para ponerlo de alguna manera. Fundaciones, sí, o fundaciones, exacto, incluso empresas disfrazadas de fundación, etcétera. Yo creo que eso no va a recoger mucha plata. Un segundo punto que hablan es del de eliminar la evasión y llegar a 4 billones de pesos recogidos de 4 a 6 billones de pesos. Eso nunca ha pasado en Colombia. Para la reforma del 2012 dijeron que iban a recoger un poco de plata, quitando evasión y emisión, y no. Permítame sí, señora, una digresión un momentico. Pues es que el mundo ha cambiado. Es que antes el miedo era menor porque no había pues estas posibilidades tecnológicas ni estos acuerdos de intercambio fiscal que hay entre los países. Yo creo que la realidad de hoy en día internacional... Yo le saludo su optimismo, pero le respondo con esto. La doctora María Mercedes Cuellar, que dejó de ser hace poco presidenta de Sobancaria, dijo que en Colombia la evasión por la vía financiera, lavado de activos, etcétera, subterfugios de todo tipo, valía 20 billones de pesos al año. Y eso lo están diciendo el país hace 10 años. O sea que aquí desde que la ventanilla siniestra se inventó eso, aquí no hay problema. Pero, ¿qué es lo grave? Lo grave es que el gobierno yo creo que tomó ya una decisión. La decisión es endeudar al país. Mire, le voy a dar este dato. Estuve revisando para este programa la situación de la deuda pública de Colombia. La deuda pública interna más la deuda pública externa. Y la privada y la pública. Sí, pero la privada todavía no la voy a tocar. La deuda pública son 62.000 millones de dólares la pública externa, más 200 y tantos billones de pesos en deuda pública interna. Que no es muy alto, pues. ¿Qué nos va? No, sí nos va. Mire usted esto. Hace 2 años, la deuda pública total
era 256 billones de pesos. Hoy estamos en 360 billones de pesos. O sea, el país ha aumentado en 2 años 40% su deuda pública. Y ya estamos llegando a niveles del 40% del Producto Interno Bruto. Yo sé que me van a decir, no, si Japón está en 102. No, y toda Europa bordeando los 90. Los acuerdos del Fondo Monetario Internacional, el primer acuerdo del año 99, no sé si usted estaba en ese gobierno entonces, no el gobierno de Pastrana, en los acuerdos del Fondo Monetario Internacional del año 99 fueron cuando Colombia llegó al 42% del Producto Interno Bruto de deuda. Entonces estamos llegando por lo menos al límite. Bueno, claro que ahora somos más sólidos, que el sector financiero, no sé qué, todo lo que me puedan decir. Pero la decisión que el gobierno colombiano tomó en materia tributaria, la resumo muy brevemente, Noemí. Algunos proyectos de ley tributarios como los que señalé, y endeudarnos, y endeudarnos, y endeudarnos. Esa es la decisión. Sí, pero yo creo que si uno le propone al país una reforma tributaria de verdad de fondo, estructural, creo que uno sí podría también proponerle una modificación, por ejemplo, al porcentaje máximo de regla fiscal en el porcentaje de deuda. Creo que, dado los porcentajes que acaba de señalar Adolfo, porque si lo presento en cifras absolutas, Aurelio, es muy alto, pero me parece que sí se podría perfectamente modificar en parte el comportamiento de proporción de deuda pública, siempre y cuando se involucre un ajuste estructural tributario, que eso incluye gasto público también. Eso incluye gasto público y eso incluye también algunos de los impuestos, revisando algunos de los viejos, por ejemplo, ese impuesto al patrimonio, y yo creo que es un exabrupto, yo creo que eso se lo inventaron aquí. ¿Y usted cree que los subsidios en Colombia, que estamos tan acostumbrados a que la política electoral, no la política social estructural, se haga con base en subsidios, se aguanta fiscalmente? No, yo personalmente creo que el tema de los subsidios hay que revisarlo con cuidado, es decir, no se trata de subsidiar por subsidiar, y cuando uno revisa, por ejemplo, algunos elementos de impuestos de renta, uno lo que encuentra es hay una inequidad profunda en algunos subsidios que no han debido existir o no deberían estar, y ese no es el instrumento. Eso es uno de los mecanismos para hacer de cambio en una reforma tributaria estructural. Pero ya dijeron que no van a hacer reforma, me dijeron que una pausa, y enseguida continuamos, que esta discusión yo creo que inclusive es muy importante para el mismo gobierno y su reflexión. ¿Quiénes son los que pagan y quiénes son los que no pagan impuestos? Esa es una buena discusión. Sí, yo quisiera en esta parte del programa, que corre tan rápido, analizar un poco las consecuencias sociales de esta desaceleración. Es decir, que cómo va a sufrir la clase media, porque el problema de las clases medias, que ya lo observamos en España y en otros países, es que desafortunadamente no son sostenibles muchas veces, sino que vuelven a pasar otra vez a... Claro, son vulnerables. Son vulnerables. Correcto. Entonces, esa es la preocupación, y es que reconozcamos que se ha incrementado la clase media en toda América Latina y en Colombia de manera importante. ¿Será que se afecta la clase media con esta situación? Por lo que ha dicho el doctor Restrepo, creo que sí. Por una cosa muy sencilla, porque es que cuando aquí dicen que la gente no paga impuestos, se la cargan esa a la clase media. Mire, esto es muy interesante, Noemí. Para el libro del Capital en el siglo XXI de Thomas Piketty, muy cuestionado. Una economista colombiana, Juliana Londoño, junto con el profesor Alvaredo de la Universidad de Tulane, hicieron el estudio del 1% de ricos de Colombia. No sé si usted sabía. Ella es la hija de Juan Luis Londoño, ¿no? Sí, pues es que... Muy bien. ¿Qué dio ese estudio? Que del 1%, de la milésima de arriba, o sea, de la décima parte del 1%, hay, póngale cuidado a este dato, 281 colombianos que reciben 12.600 millones de pesos de ingresos al año. Y la tasa efectiva de tributación de esos ciudadanos... Que sigue siendo un promedio de eso, porque es mucho más cerrado. Claro, no, pues claro, el promedio, claro, ok, tienes razón. Pero lo más importante es esto. Juliana descubre que la tasa efectiva de tributación de esos que son los ultra ricos de Colombia, y quiero contarle una cosa, esta es una discusión que está en el mundo entero, o sea, esto no es de Colombia, es en Estados Unidos, en Francia, cómo realmente están contribuyendo los ultra ricos a sus países. Le cuento que la tasa de tributación efectiva es del 7%, con un agravante, el 94% de los ingresos que derivan esos ciudadanos provienen todos de rentas del capital. Sí, pero yo no creo, a ver, y resulta que... Yo no creo, Aurelio, a ver... ese es el siendo informe. que pues no soy amiga obviamente ni de la concentración de la riqueza ni de los monopolios. La pregunta que le hago, y además que dicha que Julián está como su padre dedicado, porque no había un latinoamericano mejor que Juan Luis Londoño para conocer los temas de la pobreza. Por supuesto. Sirva para hacerle un homenaje. Pero por ejemplo uno mira a Luis Carlos Sarmiento
Y el nivel de tributación no podemos decir que sea del 7%. Entonces volvemos otra vez a los promedios. Pero si es que él no Pero, paga Noemí, por los dividendos, Noemí, él paga por la empresa, yo personal- él no paga por los dividendos que deriva. Yo Él per- tiene exentos sus dividendos. O sea, Pero el el grupo impuesto de la Dalda, riqueza el grupo no. Dalda da 7 billones de pesos de utilidad. De eso le toca al doctor Sarmiento Angulo, que puede ser el dueño de, digamos, del 40% de las acciones, le tocan 2,8 billones de pesos de dividendos. No paga un peso de ahí. Yo personalmente creo que hay que distinguir entre el efecto a la persona natural y el efecto a la persona jurídica. Yo siento que a las personas jurídicas las hemos cargado excesivamente, al punto de que hay tributaciones hasta del 80%. La ANDI calcula un promedio del 77%. Eso es absurdo, es totalmente absurdo. Al mundo, está un poco exagerado. al mundo empresarial, ¿no es cierto? En las personas, Están un sí, poco en el mundo exagerados. empresarial. Las Están un poco personas naturales es una realidad distinta. Y ahí es donde creo que uno podría modificar. Por ejemplo, en vez de ese impuesto al patrimonio que es antitécnico, que solamente se lo inventó Piketty, pero que todo el mundo lo rechaza en el mundo entero, que incluso en Ecuador no lo dejaron poner recientemente por Sí, exacto. algunas de sus ideas. Me parece que es conveniente pensar, por ejemplo, un impuesto a los dividendos Lo a que las estaba personas diciendo. naturales. Y en eso yo estoy de Claro. acuerdo. A- Yo siento que efectivamente en impuesto de dividendos a las personas naturales hay todavía margen. A de los error. 289 que usted menciona, sí, estoy totalmente de acuerdo que hay que Pero ¿qué es cobrarle lo que el pasa? impuesto. Es que la tributación neoliberal ha logrado eliminar lo que se llaman las tasas marginales. Y es que llegan, ¿cómo es el truco? El truco es muy sencillo. Dicen, con ingresos de más de 50 millones de pesos mensuales, pagan tanto. Y resulta que entonces ahí entran los de 50, los de 57, Por los de eso le 2000. pregunto, Por eso usted que hay es un subir. doliente de la clase media y defensor, ¿cómo estará afectando Pues, si toda no- esta situación si a no- la clase media y a los es pobres de sencillo. Colombia? Si no hacemos un giro en la tributación de manera progresiva, en la dirección en que estamos diciendo en el programa, pues entonces usted a dónde echa mano, más mano a la clase media. Entonces, a mí me llama la atención que ayer la representante o la veedora, llamémoslo así, del Fondo Monetario Internacional para Colombia, dijo, no, hay que aumentar la base de contribuyentes del impuesto de renta. Yo digo, pero aumentar, o sea, vamos para abajo. Lo que hizo la reforma tributaria última fue coger a 1 millón de colombianos que estaban entre 3 y 5 millones de pesos mensuales y pum, los tiró allá. Y para arriba no miran, Pura es que clase no miran para media, arriba, sí. no miran para arriba, ese es el problema. Y a mí me parece muy importante que perdamos ese valor agregado de la construcción de clase media en el país, porque la clase media reclama empleo y ya estamos empezando a ver algunas cifras de preocupación en empleo. Hace microempresa. La clase media hace microempresa Claro, y reclama claro. programas de Es emprendimiento, emprendedora. de creación de empresas. No y de necesita pymes. tantos subsidios como... La clase media necesita, eso sí, definitivamente una garantía de protección de largo plazo, o sea, el tema de pensiones tiene Correcto. que estar garantizado. La clase media necesita educación y educación de calidad. Entonces me preocupa que, Y es digamos, consumidora. altamente Es consumidora. Claro, eso es Entonces, muy importante. La dinámica. Dale, de la por poner un economía. ejemplo, hoy están en riesgo un programa que son las cajas de compensación. Las cajas de compensación para mí deberían existir porque son un instrumento de preservación de esa clase media. Yo, por ejemplo, no comparto la tesis según la cual hay que reducir los costos para fiscales porque eso genera más empleo. No necesariamente eso es no cierto. correcto. Y creo que Fue una equivocación hacerlo, además. el trabajo de protección social que generan las cajas de compensación es un instrumento para preservar clase De media. Todo acuerdo. lo que sea para preservar clase media deberíamos tratar de conservar. Yo acuerdo. estoy de acuerdo con eso, pero me preocupa que paralelo con los giros que pueda dar, o sea, viene un gran debate. ¿Le vamos a meter el acelerador a una política tributaria progresiva o vamos a coger la política tributaria y la vamos a bajar a todos por el a todos iguales, pero todos en el piso, no en el colchón? Esa es la gran discusión. Pero la gran discusión es cómo incrementar la productividad del país, porque la clase media no aguanta más y ya se ve amenazada la inversión extranjera, la inversión en general, el empleo empieza a cambiar la tendencia, las exportaciones mostraron una deriva Tenemos el terrible. peor déficit comercial de la historia de Yo tengo Colombia. mucha preocupación y creo que hay que tomar medidas. ¿Sabe quién no está preocupada? La ministra de Comercio Exterior. Yo la veo preocupada en eso. No le oigo ninguna política, no propone nada. Colombia tiene déficit comerciales mensuales de 3.000 millones No, de lo dólares. que pasa y la es que ella señora está dando, no, ella está dando peleas, es que está igual de Mire, preocupada. y un instrumento para no la generar empleo estable y sostenible es que haya desarrollo empresarial. Y uno no puede tener desarrollo empresarial cuando el impuesto para el año 2018, si mal no recuerdo, de renta y CRE va a llegar al 43%, que es casi el doble del promedio de América Latina, del promedio de los países OCDE. Eso es absurdo. O sea, uno no puede competir de esa manera y uno no puede pretender generar empleo por esa y vía. les pregunto algo. Todos estos grandes grupos empresariales pues se hicieron a tierras muy extensas, principalmente en la altillanura. Y algunos de ellos han dejado de producir por la amenaza que tienen a la tenencia de la tierra,
por estar unos títulos en principio viciados, y he oído a algunos de ellos que piden que los expropien y que les den esas tierras para ponerlas en plena producción, en concesión. ¿Cómo ven ustedes el tema de las tierras y las grandes extensiones, los industriales? ¿Cómo ven el tema agrícola? Partamos de que yo coincido con usted, Noemí, en que se trata de títulos viciados. Muchos de ellos. Porque, pero digamos que en general, de lo que estamos hablando, o sea, de acumulación de baldíos adentro o afuera de la altillanura, lo tiene prohibido la ley 160 del 94. Eso está clarísimo, sobre eso no se discuta. ¿Quién es el culpable? Un abogado que los asesoró mal, ellos que se dejaron asesorar mal. Bueno, listo, dejémoslo eso ahí, eso lo decían los jueces de la República. Pero hay algo creo que no hubo ni siquiera mala fe. Pero no, sí, bueno, eso ya lo juzgarán los jueces si es que algún día lo juzgan ese delito. Pero el punto es este. Para hacer eso que usted dice, tiene que haber una reforma constitucional. El artículo 64 de la Constitución y el 65 de la Constitución, que son los artículos de la agricultura, y especialmente el artículo 64, dice que la tierra tendrá que tener como prioridad a los trabajadores rurales. Y hay sentencias de Carlos Gaviria. Carlos Gaviria es una sentencia que dice, sí, los baldíos son bienes fiscales y los bienes fiscales se pueden entregar a terceros o a particulares, pero siempre y cuando se destinen a los fines del Estado Social de Derecho. Pero yo no creo que los grandes propietarios de tierra no puedan aliarse con los agricultores. Mire, yo personalmente creo que el tema del pasado es un tema que hay que sanear, es un tema que la ley tiene que intervenir, la justicia tiene que intervenir y solucionarlo por las vías judiciales. ¿Usted es amigo de eso, de judiciales. las expropiaciones y que le den en concesión Mire, yo creo tierras? que uno no puede generalizar y yo creo que uno tiene que buscar salidas. Por lo que voy a decir a continuación, yo sí creo que nosotros estamos desaprovechando nuestra gran fortaleza de futuro de crecimiento, que es el desarrollo de agroindustria. Pero eso no se va a lograr con la lógica del 60 de los minifundios. Con esa lógica no vamos a generar desarrollo productivo en este país. Es indispensable buscar unos mecanismos para que existan economías de escala suficientes en territorios en donde es posible lograrlo y aprovechar ese potencial que tenemos para generar desarrollo productivo del país. Es que miren, 14 millones de hectáreas que tiene la altillanura, hay la posibilidad perfectamente para que a través de unos espacios apropiados que superen esa lógica de la unidad agrícola Yo creo que familiar. no son 14, ¿no? Es mucho menos. Más o menos es ese monto, digamos. Pero Esa independientemente de es una eso, discusión, uno puede acumular al final, acumular espacios para generar economías de escala suficientes donde haya tecnología. Sí, pero donde también estén los campesinos. Donde pueden estar los campesinos a través de mecanismos cooperativos. Claro. Yo no me opongo al modelo dual agrícola, eso está estudiado hace rato. Es decir, en las economías agrícolas tienen que tener modelos duales, o sea, tienen que tener agricultura empresarial, tienen que tener agricultura familiar. Eso está absolutamente claro. Pero mi duda es esta. Ahora, está inventado, no es sino leer las primeras páginas del libro de Economía de la Agricultura de Chucho Bejarano, que es un maestro en eso. Y está inventado en Brasil ya el desarrollo productivo. Pero está inventado que la pequeña propiedad es más productiva por unidad de área que la gran propiedad. Depende de la zona. Eso está inventado. Depende de la pero zona. digamos que en términos generales es así. Ahora, ¿dónde logran la gran agricultura, dónde logra economías de escala? La gran agricultura logra economías de escala bajo dos aspectos. El primer aspecto, en la eliminación de mano de obra. ¿Eso nos interesa? Bueno, la industrialización es importante en las tierras muy áridas. Es que esto ya está estudiado. O sea, aquí en Colombia no nos estamos inventando nada. Todos los textos de agricultura mundial, etcétera, dicen lo que yo estoy diciendo. Y la segunda, y lo dice el Banco Mundial en un documento muy bueno. Es analizable y discutible. El Banco Mundial tiene un documento muy bueno sobre economía a gran escala y dice, la gran fortaleza de la economía a gran escala es su acceso a los mercados financieros. Entonces, a mí sí me preocupa. Y tecnológicos. Pero la tecnología para la pequeña, para la agricultura familiar, eso también está inventada. Pero a mí lo que me llama la atención es que si lo que queremos montar es una agricultura para la soberanía y la seguridad alimentaria del país, o lo que queremos montarle es un gran negocio al gran capital financiero que va a servir de plantero de esas grandes operaciones financieras. Vamos a tener que hacer una pausa, pero yo creo que ustedes dos están en el fondo de acuerdo, y es que puede darse el modelo dual, donde no sean excluyentes lo uno y lo otro, con una gran proyección. O un proyecto agrícola nacional. Es que no son excluyentes, social, agrícola, financiero. Con una pequeña inversión en agroindustria, en el desarrollo agroindustrial, en la zona de los llanos orientales, nosotros podríamos perfectamente cubrir todas las importaciones. Yo no creo. Vamos a hacer una pausa. La altillanura tiene enormes deficiencias. Tiene enormes dificultades. Es apasionante con dos personas como estas discutir sobre estos temas. Nos quedan pocos minutos. Si cada uno de ustedes tuviera la responsabilidad de ser ministro de Hacienda,
en Colombia y como la necesidad de proponerle algo al presidente para que todas estas sombras que compartimos que tiene la economía, algunas que imposibles de salvar pues porque son foráneas, como el precio del petróleo, pero otras sí, como la política industrial que podría resolverse. Tomen ustedes estos minutos cada uno para qué recomendaciones harían ustedes. A ver, Aurelio. Usted me pone a frotar la lámpara de Aladino, ¿no? Exacto. Rani, que pida un deseo. Bueno, yo voy a recomendar 3 cosas. La primera, renegociar los tratados de libre comercio. Yo no creo que podamos resolver agricultura y podamos resolver industria sin una renegociación adecuada y equilibrada de los tratados de libre comercio. Ese es el primer punto. Y esa renegociación implica, es necesaria para poder sacar al paciente que está en cuidados intensivos a llevarlo a cuidados intermedios. ¿Y qué vamos a hacer en cuidados intermedios? En cuidados intermedios vamos a desarrollar una política agrícola y una política industrial que parta de los desarrollos tecnológicos y productivos suficientes para implementar el mercado interno. Y el tema petrolero, que es casi el 70%. Pero Colombia no es un país petrolero. Pero entonces, ¿qué hacer con eso? Con esa dependencia que tenemos. Seguir desarrollando el petróleo y nosotros somos autosuficientes. Es más, yo diría una cosa, si Colombia logra una autosuficiencia petrolera y logra hacer un desarrollo armónico de los otros sectores articulados, eso me parece a mí que está muy bien. Pero el país no puede seguir armando burbujas, la petrolera, la infraestructura, la no sé qué, y sobre la base de eso hablar de un crecimiento que al final no articula los demás sectores. Hay que hacer un desarrollo armónico y articulado del país y yo creo que eso es lo que hay que buscar, partiendo del mercado interno. Colombia tiene 50 millones de habitantes, tiene un mercado interno que le puede servir de plataforma para exportar excedentes y para ganar mercados internacionales a precios de bajo costo y con buena productividad. Y yo personalmente creo que al interior del país tenemos que aprovechar el gran potencial de consumo que tenemos, de eso no me cabe la menor duda. Lo que la nueva clase media es generar una dinámica de crecimiento de clase media y generación de ingresos a esa clase media. Por la vía del gasto público, seguir motivando toda la inversión en 4G, que me parece que es una inversión de corto y de largo plazo importante para el país. Motivar en el mediano plazo industria y agro, pero con sentido competitivo, no con lógica de los 60 ni de los 50. Y finalmente me parece que el país tiene que hacer apuestas para ser más productivo. Y la apuesta de productividad es una apuesta de largo plazo. Y eso significa seguir fortaleciendo educación, seguir fortaleciendo todos los mecanismos para que nos permitan ser realmente más competitivos. Y todo esto en el marco de una reforma tributaria estructural, o de lo contrario no hay recursos con que lograr todo lo anterior. Qué pesar que se nos acabó el tiempo, siempre quedamos pero pendientes, ¿no? siempre nos queda tanto por oír de personas tan expertas como ustedes, así piensen distinto en algunos campos. Pero creo que el gobierno sí le corresponde tomar medidas urgentes, más allá de las que está tomando, porque si no las consecuencias sociales y de productividad de Colombia se van a ver seriamente afectadas. Ojalá el ministro saque un rato para reflexionar con personas tan importantes como las que estuvimos hoy de invitados.